tardes a todos. El Círculo de Legisladores de la República Argentina, que agrupa, como ya es sabido, a los legisladores en actividad y a los legisladores mandato cumplido, en esta intensa actividad que estamos haciendo, tratando de suplantar, digo tratando porque la cercanía y el calor humano a lo que estamos acostumbrados, lo que practicamos la política, no podemos suplantar ese sentimiento. Seguimos trabajando, preparándonos para la pospandemia. Toda pandemia pasa. Algunas han sido muy costosas. La famosa gripe española costó casi 50 millones de habitantes en el mundo. Esta es más reducida y me permito agregar una opinión particular que he trabajado mucho estos 2 meses. El común denominador de los casos fatales no es la vejez, es los factores de riesgo. Jóvenes de 20, 30, 40 y 50, cuando uno pregunta de qué murieron, de COVID-19. ¿Tenían factores de riesgo? Sí, tenían factores de riesgo. Lo mayor, indudablemente, es como un auto. Cuando usted compra un auto, los primeros 10.000 kilómetros es muy difícil que pinche una cubierta. Cuando hace 200.000 es muy difícil que no haya pinchado una cubierta. Esas pinchaduras de cubierta son los factores de riesgo. Por eso me parece que el gobierno tendría que pegar un salto adelante, dejarnos adentro a los que tenemos factores de riesgo y el resto a trabajar, porque este es otro factor que nos está hundiendo en una situación dramática y donde pueden aparecer otros dramas. Pero bueno, esto se hace con las reuniones, con que nuestro gobernante nos escuche y nuestra obligación de haber sido elegidos por el pueblo y seguir trabajando por el bien común, hace que desde esta institución tengamos que tratar de acercar propuestas, no imposiciones, propuestas y obligar a que todo el mundo estemos conversando, estemos aportando, porque cuando sufrimos todos. Hay otros eventos como el que le preocupó al gobernador y secretario general del Círculo, Néstor Per, los casos irradiados por el periodismo, más el efecto reflejo de lo que pasó en Estados Unidos, que hay un hecho casi similar. Si uno mira la secuencia de la televisión, es prácticamente la misma toma, donde ha habido personas detenidas con o sin razón, mejor que sean con razón, pero la metodología adecuada no ha sido puesto. Pero esto se lo dejo ya al doctor Esteban Jerez y veamos cómo nos ilustra de esta situación, porque la Argentina no es en el AMBA. En el AMBA se han desnudado, que es donde tenemos las mayores debilidades, y la Argentina es toda. No me parece que oportuno lo de Cornejo, como no me pareció oportuno lo de Vicentini. Y bueno, sigamos trabajando, tratando de aportar mesura, tratando de aportar reflexión y tratando de aportar ideas. El Círculo, cuya comisión pluripartidaria sigue creyendo fundamentalmente en el abrazo de Perón y de Evita y de Balbín, estamos en ese camino. Gracias por vuestra presencia, gracias Esteban por colaborar con el Círculo. Gobernador Per, la palabra es suya. Gracias, Chicho, y te renuevo estas gracias en nombre de todos, porque realmente está llevando al Círculo
en una situación de comunicación tan distinta, pero que evidentemente hoy está demostrando de que con estas circunstancias que nos toca vivir, el círculo sigue viviendo y sigue estando en la casa de todos. Fundamentalmente quiero agregar a lo dicho, es que en este caso hemos ido al interior del país, vamos a Tucumán, y a través de la experiencia tucumana vamos a ver un poco cuál es la experiencia judicial en el resto de la provincia. Nuestro sistema federal respeta mucho el tema, digamos, judicial. Nosotros tenemos en nuestra Constitución la facultad provincial, el derecho provincial de establecer su procedimiento. Y en esto es muy importante destacar también de que lo que nos importa es resguardar y fortalecer las instituciones. Ha ocurrido, y debemos impedirlo esto, con la conciencia y la cultura de la gente, la mano propia, justicia por mano propia, no. No podemos volver a tiempos en donde no existían las instituciones, a tiempos donde la civilidad realmente adolecía de lo que significa para nosotros el respeto entre los seres humanos. En este aspecto creo que va a ser muy importante el doctor Jerez, realmente con su experiencia, con toda su capacidad, nos dé un panorama que va a ser importante para lo que significa las circunstancias de seguridad, de justicia y de respeto que nos debemos en nuestro país. Le paso entonces la palabra al doctor Jerez para que todos podamos realmente aprender de él. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Qué placer poder ver a viejos compañeros de banca. Yo cuando fui legislador nacional me sentaba atrás de Daniel, de Chicho, y disfrutaba de sus intervenciones en el recinto, que eran realmente muy comentadas después de cada vez que intervenía. Y uno aprendió mucho, digamos, en ese paso por la Cámara de Diputados con personas como Daniel Basile, que realmente enriquecían el debate, ¿no? Siempre ha sido una persona que ha, que ha sabido, digamos, introducir los temas, aún los más picantes, digamos. Yo me acuerdo en esa época, fue el tema de la intervención a Santiago del Estero, fueron temas bastante arduos, la derogación de las leyes de punto final, obediencia de vida, y ahí estuvimos peleándola y estuvo Chicho con su locuacidad y con su ironía y con su sabiduría para transmitir sus conocimientos, que a mí me ha servido muchísimo para aprender a debatir. Yo venía de la justicia, que uno está solo detrás de un escritorio, y bueno, ingresar a la Cámara de Diputados fue todo un cambio radical en mi actuación pública, ¿no? Les agradezco mucho la invitación, la verdad que tal vez yo pensaba, no puede no ser un tema que despierte algún interés, pero bueno, han sucedido hechos y suceden permanentemente hechos dentro de la sociedad que involucran verdaderamente este tipo de problemas, sobre todo en el ámbito de la justicia y en el ámbito, digamos, sobre todo, digamos, de la seguridad, cómo impacta la seguridad en el ámbito de la sociedad a partir también de la actuación de la justicia, aunque la justicia muchas veces se desprende del tema de seguridad diciendo que no es su problema, sino que es un problema del Ejecutivo. La actuación, digamos, de la justicia termina así incidiendo, digamos, en los índices de seguridad. Voy a ver si puedo abrir
un PowerPoint y compartirlo. No sé si se ve el PowerPoint que he preparado. Perfecto, perfecto, Esteban Eduardo. Bueno, bueno, tratado de ser concreto y, con relación a algunos temas para no irme por las ramas. No, he tratado de no ser causalista, de hablar concretamente de un hecho en particular, porque por ahí se desvía lo que uno trata de exponer. Sabemos que la justicia, no solo la de Tucumán, sino la del país, goza de una muy bajísima, diría, estima. En la actualidad el índice de confianza en el Poder Judicial se encuentra en el punto más bajo desde 2010, ¿no? En el 2011 la confianza en el Poder Judicial ascendía a 23,7, era uno dentro de los poderes del Estado que tenía cierto aprecio. Esto bajó 4 puntos en el 2018, pero hoy, a fines del 2019, solo el 7% de los argentinos tiene confianza en el Poder Judicial, bajísimo. Y 9 de cada 10 ciudadanos afirman que la mayoría de los jueces no son imparciales. Esto de acuerdo al Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina, que es una fuente absolutamente confiable y que, digamos, realmente nos preocupa a todos. Cuando encaré el análisis y cómo podía ver para desarrollar este tema, me encuentro con esto y la verdad es que uno se pregunta por qué. ¿Por qué, digamos, el Poder Judicial está cada vez peor en la baja estima de la gente? Cuando veamos otros números nos vamos a dar cuenta de por qué suceden estas cosas. Esto quería que veamos. No solo en Tucumán, sino que esta es una constante en todo el país. El número de causas acumuladas van increyendo permanentemente. Cuando yo era fiscal allá por el 92, el número de causas que ingresaban a tribunales eran alrededor de 37.000. En el año 2000 duplicaron ese número, hoy superan las 100.000 causas anuales. Todo esto sin tener en cuenta las denuncias no formuladas, porque al perder la gente la confiabilidad en la justicia, decide no denunciar, porque considera que es una revictimización, digamos, del hecho que le ha sucedido y tratan directamente de olvidarse de un hecho que no quieren volver a tenerlo, quieren olvidarse. Sobre este número, el promedio de sentencias no llega ni al 7 ni al 5%. O sea, del total de causas que entran en un año, solo el 5,7% de las sentencias, de las causas reciben sentencia. Y de esas, solo el 2% recibe sentencia condenatoria. Con estos números uno se da cuenta por qué, digamos, la justicia no avanza, por qué no existe una verdadera sanción en la sociedad a quienes cometen este tipo de delitos, o los delitos, y se da cuenta por qué estos índices inciden en los índices de seguridad, a pesar que desde la justicia aseguran que el tema de seguridad no les corresponde a la justicia. Si vemos estos números, nos vamos a dar cuenta que verdaderamente sí les corresponde. Y tiene mucho que ver, digamos, el nivel de resolución de las causas, porque en la medida en que no se resuelvan las causas, en la medida que no se los condenen, en la medida que no haya antecedentes, estas personas que delinquen se dan cuenta que pueden delinquir sin tener una sanción y pueden seguir actuando como vienen actuando.
Los niveles de reincidencia son altísimos, son altísimos. Yo en estos momentos recuerdo lo que comentó, no sé si ustedes lo vieron, al que es titular de los espartanos, lleva adelante digamos, pretende reinsertar en la sociedad a aquellos que están presos a través del rugby. Él tuvo la experiencia de preguntarle, digamos, si cuántas veces habían delinquido, cuántas veces habían reincidido. Preguntándole una vez, 2 veces, 3 veces, le dicen, no, la pregunta está mal formulada. Nosotros por día, cometemos más de 20 delitos. Es nuestra forma de ser, es nuestro trabajo. Entonces ahí uno se da cuenta por qué, digamos, la justicia tiene estos números que son a todas luces, la verdad, afligentes. Y esto no es de ahora, esto viene desde hace mucho, mucho tiempo. Esto viene, yo me acuerdo que en el año 92, por iniciativa de Clarín, se hizo este tipo de estudio y es increíble, pero los números se mantuvieron a lo largo de los años. Y la cantidad, digamos, de causas no resueltas se van acumulando y por ende, digamos, los antecedentes de aquellos que cometen delito se nos presentan como que están limpios. Digamos, esta, bueno, es una estadística de números de detenidos en el servicio penitenciario, esto a diciembre del 2018, en tanto en los servicios provinciales como en los servicios del penitenciario federal, la población carcelaria alcanzaba alrededor de 103.000 personas detenidas con sentencias. Eso no se cuenta, las que están en comisaría no se cuentan, las que están en proceso y las que tienen prisión preventiva. Bueno, en Tucumán no es ajeno a estos números, y creo que Tucumán trató de encarar, digamos, esta problemática a través de una reforma legislativa, creando, digamos, nuevos códigos de procedimiento y tratando de darle celeridad a los procesos penales para que en el corto plazo estos procesos penales tuvieran una finalización y tuvieran una sentencia, pretendiendo cambiar este número del 5% o del 2% que de por sí uno los ve y es realmente afligente, digamos, que la justicia, a pesar de toda su estructura, tenga estos números sobre las causas, ¿no? Bueno, entonces a partir de ahí vinieron las posibles soluciones. En el año 92 se sancionó el Código Procesal Penal en Tucumán, que fue una copia, digamos, del Código Procesal Penal de Córdoba, que establecía el sistema acusatorio. En esa época, digamos, se presentaba como una gran novedad por oposición a lo que era el escriturismo dentro de los procesos penales, que, digamos, las causas se eternizaban en un proceso de instrucción, nunca llegaban a juicio oral, y ya cuando llegaban al juicio oral habían pasado tanto tiempo que morían por prescripción. Entonces en el 92 se produce la primera modificación y se instaura el sistema acusatorio. En el 2010 se da un giro de tuerca a ese proceso acusatorio con la sanción de esta ley, la 8.268, que viene a proporcionar y a oralizar algunas actividades dentro del proceso penal. Pero en 2016 se sanciona la ley 8.933, que le da ya un giro definitivo al proceso acusatorio, transformándolo en un proceso adversarial. ¿Qué significa esto? Significa que oraliza todas las instancias. Hasta hoy el proceso penal, digamos, en Tucumán,
se regía con un proceso de instrucción al principio, escrito, y bueno, y después el juicio oral y público. Ahora, con esta nueva ley, se oraliza todo el proceso penal. Pero en realidad, digamos, con el problema que nos encontramos los tucumanos, todos los tucumanos, es que por cuestiones políticas, por cuestiones burocráticas o por cuestiones que, bueno, uno no sabe bien entender por qué, se puso en vigencia el Código Procesal Penal, la nueva ley procesal, solamente en el Centro Judicial de Concepción. En Tucumán existen 3 centros judiciales, Capital, Monteros y Concepción. Si es un código procesal es para toda la provincia. Bien decía Néstor recién que las provincias conservan todo el poder no delegado por las provincias de la nación, y entre ellos el darse sus propios códigos de procedimiento. Pero resulta que acá sancionaron una ley de procedimiento, un código procesal, que establecía, digamos, la oralidad en todas sus instancias, pero la misma Corte Suprema de Justicia de la provincia se opuso a la aplicación del código, bajo, digamos, el pretexto de no tener, en realidad, capacidad para oralizar todas las instancias. Entonces, hoy en Tucumán, aunque nos parezca increíble, en Tucumán conviven 2 códigos procesales penales. El nuevo código con el sistema adversarial y el anterior código que tenía el proceso mixto, digamos, escrito, y en el momento de la elevación a juicio, el proceso oral y público. Pero eso no sería tanto problema, bueno, están conviviendo 2 códigos. El problema es que tienen principios absolutamente diferentes, porque el Código Procesal Penal, vigente hasta 2016, que se sanciona la nueva ley, establecía que el principio de legalidad es aquel principio por el cual, llegada una causa al conocimiento del juez o del fiscal, la causa se tiene que investigar, no importa el monto, no importa la clase de causa, el tipo de delito que se tenga que investigar, se tiene que investigar. Ese es el principio de legalidad. Con el nuevo código se troca ese principio, el principio de oportunidad. Entonces se establece que los fiscales, de acuerdo a ciertos parámetros, que son parámetros cualitativos y cuantitativos, que enmarcan la conducta del fiscal para que él investigue las causas que crea que tenga que investigar. Bueno, yo ya estoy terminando, digamos, estoy concluyendo lo grave. No sé si quieren continúo. Adelante, Esteban, sí, terminá, por supuesto. Lo grave de la situación en Tucumán es que están 2 códigos procesales penales conviviendo en una misma provincia con principios absolutamente diversos, que realmente eso, digamos, incide en un mal funcionamiento de la justicia, ¿no? A eso se agrega el hecho de que a raíz de la cuarentena, la Corte se animó a virtualizar todo el proceso, los procesos en todos los juicios, con el agravante de que la Corte tiene un sistema, el Ministerio Público Fiscal otro sistema. O sea, nosotros tenemos diferentes códigos procesales penales para una misma provincia, en distintos lugares de la provincia, sino que tenemos distintos sistemas virtuales de ingreso para la gestión de causa. La verdad, uno tiene la facilidad de acceso al conocimiento de este tipo de gestión dentro de las causas, pero hay muchos que no lo tienen, y hay muchos que no se amigan, digamos, con la nueva tecnología. En Tucumán, lamentablemente, hemos tenido que lamentarnos la muerte de 4 abogados, digamos, muertos de un infarto. O sea, la aflicción de no poder ejercer, la aflicción de la aflicción de no poder ejercer, la aflicción
de no saber cómo tramitar las causas, la aflicción de no tener ingreso, bueno, se ha traducido en eso, ¿no? De modo que, bueno, ¿qué es lo que se aspira? ¿Qué es lo que se aspira? Lo que se aspira es que de una vez por todas la Corte tome las riendas en el asunto, unifique el sistema procesal penal y de una vez por todas se ponga en vigencia el nuevo Código Procesal para poder tratar de mejorar aquellos números que les mostraba al principio, números que son una constante desde hace 20 años, y por eso suceden las cosas que suceden y que han sucedido, digamos, en cuanto a los números que recién les mostraba, que siguen siendo una constante el día de hoy. Bueno, ha sido un pantallazo así muy genérico y importunado por estos hackers, pero estoy a disposición para lo que necesiten y para lo que les pueda ser útil con relación a lo que sucede en Tucumán, que se puede replicar, ¿no es cierto?, en otros puntos del país, porque es lo que está pasando, digamos, con relación a la justicia y su incidencia con la seguridad, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Esteban. Realmente un sintético y analítico informe de lo que pasa en nuestra querida provincia de Tucumán. Ahora, si te parece, Néstor, abrimos a las preguntas. ¿Quién quiere preguntar? No tengo acá ninguna por ahora, pero para romper el hielito, quiero charlar un poco sobre lo que el doctor Jerez también nos explicitó. Realmente fue muy importante lo que nos dijo, porque nos dijo también, aparte de la nación, la cantidad de presos que tenemos. Hay un tema que no podemos soslayar, que él lo plantea con respecto a la cantidad de sentencias que hay en lo que hace a la cantidad de causas. Acá desde el punto de vista penal estamos adoleciendo hace mucho tiempo un problema muy grave, que el doctor Jerez lo sabe, y creo que es a lo que tenemos que apuntar. Basta de presos sin condena. Estamos llenos de presos sin condena. Eso es una barbaridad. Y es parte de la responsabilidad de un poder judicial que no da respuestas a lo que es evidentemente el requerimiento, que es hacer justicia justamente. Así es. Y justicia en un tiempo correcto, justicia razonable. Cuando la justicia no tiene tiempo, realmente no es justicia. Así es. Este es uno de los problemas graves que afrontó el doctor Jerez y que queda ahí pendiente como un desafío. El otro aspecto que yo creo que es importante de destacar, que evidentemente oralizar el proceso no ha sido fácil. Acá se comenzó por Córdoba, hubo quienes lo impulsaron, y esto ya viene de la época de Rocco en Italia. No quiero decir en qué época política, dejémosla de lado, pero hablemos de lo que fue la intención, que fue correcta en aquel momento, y que fue crear un procedimiento mucho más ágil. Y les digo sinceramente, yo fui diputado también nacional, y tratamos de hacer un código de procedimiento distinto. Hacía 100 años que teníamos el mismo código, era un código inquisitivo, escrito. Ese código lo habíamos tomado de España. ¿Saben cuántos años antes? 100 años. Era de fines del siglo XIX, del 1880 y algo. Cuando lo tomamos ese código, no está mal tomar el código de algún lugar que demuestren su práctica, pero ellos lo reformaron al año siguiente y nosotros lo mantuvimos 100 años. Pero aparte, sí, y bueno, se intentaron, Levene intentó también crear un nuevo código de procedimiento. Fue muy tímida la cosa porque la gente le tiene miedo a los cambios, y eso es evidentemente lo que está pasando en Tucumán también, por lo que me doy cuenta. Sin duda, sí. Y además en una situación insólita, tener dos códigos de procedimiento es una cosa inusitada. No, hay anécdotas para contar. Por ejemplo, la semana pasada en Concepción, que está vigente el Código Procesal nuevo, que
que oraliza todas las instancias, se juzgaba a funcionarios públicos del municipio de Concepción. Y estaba en juego casualmente lo que manifestaba usted, Néstor, del juzgamiento en tiempo razonable. Ya habían pasado varios años desde la comisión del hecho, y bueno, esto que agilizó el sistema produjo que pudieran dictar sentencia. En Capital, que tiene vigencia el otro código, el código viejo, se juzgó también a un fiscal, digamos, por el mismo tema, mal cumplimiento de los deberes funcionarios públicos. Allá lo condenaron, lo absolvieron, digamos, teniendo en consideración el hecho de que debería ser aplicado el artículo 7, creo que es, del Pacto de San José de Costa Rica, que todos merecemos que las causas y los procesos se resuelvan en un plazo razonable. Y sin embargo, con un tema idéntico acá en Capital, se terminó estableciendo que el proceso debía seguir porque la causa no había prescripto. Al ser funcionario público quien está investigado, se suspende el curso de la prescripción y continúa el proceso. Dos casos idénticos, dos códigos diferentes, dos soluciones absolutamente diferentes. Bueno, eso es lo que puede, a eso estamos expuestos, digamos, cuando suceden este tipo de cosas, ¿no? Y el principio de igualdad, evidentemente, también se ve afectado, ¿no? El otro aspecto de la cuestión es que nosotros hicimos la modificación en mi época de diputado del Código de Procedimiento. Y lo hicimos en los últimos 5 minutos, la oralización. También se trató de evitar tantas instancias. Entonces, hacer una instancia única, colegiada, garantiza que no vaya a haber arbitrariedades, porque es colegiada. Claro. Y haciendo la instancia única, no tenemos que pasar a otras instancias y de alguna manera demorar aquí el procedimiento. Pero resulta que siempre se dan maña a los muchachos. Entonces pasamos de instancia única a una apelación y después terminamos en otra apelación más que casación. Bueno, realmente ahora llegamos inclusive a la Corte. Claro. Esto significa que el procedimiento se haya alargado de tal manera que ofrece no garantías, ofrece impunidades. Así Y es. la verdad que también, si esto lo relacionamos con el plano político, tener en el cajón del escritorio algo que pueda afectar a alguien que actúa en política, sin tocarlo, simplemente teniéndolo en el escritorio, es una manera que tienen de coercionar al poder político, es al revés de lo que se piensa muchas veces, que también puede ocurrir, que el poder político se coercione al poder judicial. Es decir, todo esto crea distorsiones que evidentemente llaman a la desconfianza. Y lo que nosotros necesitamos, alguna vez alguno nos dijo, de vez en cuando flamea la bandera de la confianza. Bueno, que flamee más seguido, porque realmente perder la confianza es perder la institución misma. Es lo que yo les decía antes, volver a dejar de lado las instituciones, para volver al código de Hammurabi, ojo por ojo, diente por diente, que en aquel momento habrá representado un gran progreso, pero estamos hablando de miles de años atrás. Entonces, bajo ese aspecto, yo creo que es uno de los temas que justamente trae esta charla que estamos teniendo, y realmente fue muy interesante todo lo que hemos escuchado, porque siempre aprendemos en estas cosas, y no veo preguntas. Voy a ver, en todo caso, si del círculo me pueden decir a Ana o algo, porque yo acá no las tengo las preguntas, para no ser los que acaparemos un poco la pantalla y podamos tener alguna de las inquietudes. Muy bien, de acuerdo, Néstor. Lo tenemos a Uriondo, un especialista en estos temas. Además se tomó 2 vasitos de vino en el medio del camino con algunos mates, y son santiagueños y tucumanos, se llevan bárbaro. Así que la pregunta va a ir media dura. Vamos, Luis. No sé si tiene micrófono, Luis. Ahora, ¿me escucha de ahí? Sí, perfecto, diputado.
No, ustedes saben bien, yo no soy abogado, pero me interesó muchísimo la exposición del diputado Jerez. Soy un estudiante pésimo de Derecho que no pasó de cuarto año. No me pude recibir, no importa, pero a mí lo que me preocupa cuando el doctor Jerez dijo el tema de la falta de confianza de la gente en la justicia, y esto se ve permanentemente en todos lados. A riesgo de que me puedan llegar a interpretar quizá como un defensor de algo que no lo soy, yo quiero plantear cómo puede ser, cómo puede la gente tener confianza en la justicia si hay gente hoy en día presos, que están detenidos, con cárcel efectiva, con 16 años de prisión preventiva. Entonces, ¿cómo se puede tener confianza en eso? Y por otro lado vemos violadores, ladrones, corruptos, que después de un tiempo muy breve salen en libertad, vuelven a hacer lo suyo. Entonces, ¿cómo se puede recuperar la confianza en la justicia? Esa es mi pregunta, doctor. Mire, hay operadores de la justicia que cumplen su función acabadamente aferrándose a la ley, la confianza de la sociedad empieza a crecer. Cuando ven que, a ver, el Código Procesal, hay un dicho que es real, la ley es sabia. Cuando uno está en el proceso de formación de las leyes, observa una cantidad de supuestos con los cuales la ley lo tiene que enmarcar. Por eso el dicho ese de que la ley es sabia. Ahora, cuando los jueces se aferran a la ley, cumplen con los plazos de la ley, cumplen con todo lo que la ley manda, es muy fácil. En Tucumán, por ejemplo, y creo que la mayoría de los códigos procesales establece no más de 60 días el proceso de instrucción. No más de 60 días. Si nos aferramos a eso, en 60 días la causa tendría que estar en juicio oral. La causa tendría que estar en pleno proceso oral. 60 días. Cuando se quiere, digamos, se puede. Yo fui fiscal, yo tuve la oportunidad, no son buenas las autorreferencias, pero en esa época era ministro fiscal de la Corte el doctor Ricardo Falú, y él nos exigía que cumplamos con los términos. Él nos exigía y cumplíamos con los términos y las causas llegaban y se acumulaban en la Cámara y podía sacarlo en los términos que la ley indica. Ahora, cuando la gente ve que se cumplen los términos, que los operadores de la justicia se aferran a la ley, yo creo que ahí empezará, digamos, la confianza. Mientras tanto, es un poco menos que imposible revertir esos números. Son realmente números espantosos, porque el 7% solamente cree y tiene confianza en la justicia, y 9 de 10 piensan que los jueces no son imparciales. O sea, tienen que ponerse los pantalones de la justicia y empezar, digamos, a preocuparse por cambiar esa imagen, ¿no? Si me permite, Gracias. presidente, si me permite una sola pregunta más. No pregunta, sino hacer una reflexión. Cuando la clase política pretende manejar la justicia a provecho propio, es ahí donde tenemos el problema. Porque por ahí decimos los jueces, la justicia. Los jueces son lo que la clase política va designando y lo que no son capaces de remover cuando están violando los principios básicos de la Constitución y de las leyes. Entonces, yo creo que lo que está faltando aquí es una conciencia, o sea, la concientización, mejor dicho, por parte de la clase política, porque permanentemente cada gobierno que entra pretende usar los jueces a su arbitrio, a sus intereses. Entonces yo creo que el problema está por ahí, ¿no? Buscarle a través de la política y tratar, por supuesto con la colaboración también de los miembros de la justicia que existen hoy, tratar de ir modificando toda esta situación que lleva a que la gente no confíe. Así es. Gracias, diputado. Tiene la palabra Ana María Magadino. Habilítenle el micrófono. Una joven participante.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas Yo tardes. quería agregar a todo este tema que están conversando, ¿no? Que el tema principal es la corrupción que hay en la justicia y también el tema de que hay parientes de los delincuentes trabajando en la justicia. Conozco casos que ha sucedido esta situación. Por eso hay falta de justicia, justamente, porque ¿qué justicia uno puede tener cuando se hace la denuncia, se tienen las pruebas y todo, y en tribunales, no en todos los casos, digo, en algunos casos están los parientes, fiscales, abogados, penalistas, en tribunales trabajando de los delincuentes, ¿no? Eso me preocupa mucho y por otro lado el tema de la corrupción. Creo que el problema principal es la corrupción que hay y por ese motivo es que no hay justicia. Así es. Ah, Bueno, bien. eso por ahí se lo puede sortear cuando la justicia es cubierta a través de mecanismos transparentes de designación, no solo de jueces, fiscales y defensores, que es el Consejo de la Magistratura, sino también a través de concursos, ¿no? Cuando los concursos empiezan a actuar, bueno, es muy importante que todos los cargos sean cubiertos de esa manera, ¿no? A través de concursos. Gracias, Esteban. Tiene la palabra el diputado por Santiago del Estero, Ramón Carlos Bravo. Habilítenlo, por favor. Entre santiagueño y tucumano. Espera que me estoy quedando sin batería. Ahí está. Ahí. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo le va? Un Hola, gusto ¿cómo está? conocerlo. El gusto es mío. Bueno, mire, yo soy un especialista en el derecho penal. No soy abogado, sí estoy estudiando, pero siempre a través de toda mi carrera política, con 15 años de política, como fundador de un partido en el orden nacional, con muchos méritos que me refiero a la experiencia de vida en lo teórico, que a veces uno no lo tiene en lo práctico y por eso estoy estudiando la parte teórica. Para mi forma de ver, el problema no quiero antecederme a usted, sino viéndolo desde un punto de vista general, el problema es institucional, porque usted sabe que se ha modificado el Código Civil y Comercial, se va a modificar el penal, se va a seguir modificando todo, cuando en realidad hay una falta de una normalización institucional, es lo que yo busco a través de un trabajo institucionalmente político, el cual ya lo tengo, lo hemos hecho a través de un trabajo, de un seguimiento político, para poder hacer un seguimiento en lo cuantitativo y en lo cualitativo sobre los presupuestos institucionales, para poder buscar una normalización institucional. Si no estamos modificando una cosa, vamos a modificar otra y vamos a seguir. O sea, la Constitución está, como dice, sabia, y yo creo que todavía no se ha hecho un trabajo institucional, político institucional, para empezar a trabajar sobre todas las áreas, sobre todas las instituciones, para hacer un trabajo prolijo. Le doy un ejemplo, me junto a veces con constitucionalistas y tienen idea de que cuando pregunto para qué es un censo, lo toman como si fuera una estadística, cuando un censo es un regulador de una administración política para poder hacer el corrimiento de lo que es por habitante de una función de demanda social y demanda económica para un sector institucional. Así como lo tiene la parte de justicia, lo tiene la educación, todas las instituciones. Y al no tener ordenadamente un censo
muy difícil vamos a saber cuál es la capacidad que entraría ya en la parte de competencia y jurisdicción para cada institución. No podemos tener, he hecho varias presentaciones de varias inconstitucionalidades, que no puede haber ciudades como provincia de Buenos Aires con 3 millones de habitantes, cuando existe un censo y un regulador por cantidad de habitantes que tiene oferta y demanda. Entonces estaríamos rompiendo la competencia y la jurisdicción. ¿Cómo administraríamos eso? No sé si me he explayado de más, pero... Está pensando. No, siempre, digamos, es bueno tener para un presupuesto legal y para un presupuesto normativo, uno necesita tener un bagaje, digamos, de conocimiento de toda la situación que se pretende normar a través de las leyes, digamos. Y yo no dudo que tiene que ser así. Yo no dudo que tiene que ser así, basado en un estudio profundo, digamos, de lo que se quiera regular a través de las normas. Casualmente, bueno, volviendo un poco al tema de mi exposición, se trató desde lo legal de modificar, digamos, una situación social que se estaba viviendo. Muchas veces la cuestión es al revés, es decir, se observa, digamos, cuál es la situación social determinada y a través de la observación de todo eso y de los presupuestos, bueno, sancionar una norma acorde a ese principio. Uy, se me acabó la palabra. Ramón, tenés el micrófono apagado si querés hablar. Ahora está sí. bien. No, lo estoy escuchando al doctor, lo estoy escuchando. Creo que se nos fue. Sí, se ve que No pagó el celular. están hackeando. Es común esto, ¿eh? En las facultades está pasando. No, ahora está controlado ya. Ya pusimos los dos guardaespaldas ahí para controlar. Está bien. Agregue si quiere algo, Ramón, mientras entra de nuevo Esteban. Bueno, esperando al doctor, en realidad es importante dialogar, porque cada provincia tiene sus propias normativas, como su propia autonomía de su propia constitución, y parecería interesante trabajar también a nivel nacional con la Constitución para una normalización institucional. Yo creo que todos estamos disponibles a que el país tenga una solución general y no divisoria, y que no tengamos que recurrir al 50% más uno en una Cámara para aprobar una ley. Si no, estamos en lo mismo, creería yo. Bueno, ¿alguien más si quiere tener alguna palabra? Le cedo el espacio. Esteban, ¿estás por ahí? Ahí está hablando por teléfono. Se está conectando. Ahí estamos de nuevo. Muy bien. Bueno, Perdón. La Había- tecnología. No, había acusaciones de que no había sido Rapipago. Iba a probar pagando. Esteban, algo que viví en carne propia, voy a ser cortito, no voy a hacer ni argumentación siquiera. La designación de los jueces por parte del poder político, ¿no genera dependencia en cierta manera? Sin duda, pero bueno,
ahí están los mecanismos de control y transparencia, como puede ser, no sé si será el ideal, Daniel, pero sí es un poco más transparente que si el Ejecutivo a dedo elige a tal o cual persona bajo la anuencia del Senado o de la Cámara de Legisladores. El proceso de selección de jueces a través de un Consejo de la Magistratura creo que ha venido a darle esa transparencia que se necesita, ¿no? Para que el poder político, pues sí, es verdad, el poder político siempre ha tenido la tentación de tener dominio sobre el poder judicial y siempre ha creído el poder político que designando a los jueces, por el hecho de haberlos designado en su gestión, tenían la salvaguarda para ocasionalmente, si eran denunciados en un momento posterior. La verdad que no hay nada más alejado de la realidad de pensar que un juez está sometido o está, digamos, acorde a la política de quien lo ha designado. Yo tengo mis dudas sobre eso, y la duda me viene por el hecho de que si ha sido, digamos, elegido a través de un mecanismo transparente, esas dudas tienen que ser alejadas. Por supuesto, el poder político siempre va a tratar de avanzar y siempre va a tratar de tener, digamos, digamos, hablando políticamente, a lo que el poder político tiene que aspirar es a saber cómo va a reaccionar ante tal o cual sentencia judicial. Más que eso no puede aspirar a tener dominio sobre la decisión del juez. El poder político tiene que saber reaccionar, digamos, ante la decisión del juez. Casualmente de eso se trata la política, anticiparse, digamos, a los acontecimientos para poder saber cómo se va a actuar. Pero decir que porque ha sido designado en tal o cual gestión, este fiscal, este juez, va a responderle, yo creo que con el devenir de los tiempos hemos visto, y algunos ejemplos han sobrado, de que no es así, ¿no? Sí, es verdad, el caso de Irurzun con Sí, con Menem, ¿no? Menem, con Menem. Así es, Ahí, así es. ahí está levantando la mano el diputado Oscar Rodríguez. Ay, qué grande Oscar. Avísenlo. El amigo Rodríguez. Oscar, desmuteate. Yo no levanté la mano, Chicho. ¿No? No estoy escuchando ahí a los amigos. Ah, bueno, Macanudo, gracias. Bueno, ver Si no si hay nadie más, quiere... Chicho, ¿Eh? y no hay nadie más, Chicho, damos por terminada la reunión. Correcto, me parece bien. Bien. Muchísimas gracias por todo, ¿no? Muchas gracias, doctor Per. Muchas gracias, Daniel. Saludos a Oscar. Saludos a Marcelo. Un gran gusto ha sido compartir con usted y muchas gracias, ¿no? Bueno, Esteban, te vamos a tener en cuenta porque estamos necesitando más material humano Bien. de devolverle los conocimientos que el pueblo nos permitió al representarlos y que ahora nos las llevamos para nuestra casa y para nuestros nietos, y nosotros estamos en la posición inversa de que hay que devolvérselo al pueblo siguiendo trabajando a través de este instrumento que es el Círculo de Legisladores. Qué Así bueno. que te vamos Cuenten conmigo siempre. te vamos a convocar, Esteban. Pero con el mayor de los gustos. Para mí un orgullo. Para mí un orgullo. Macanudo. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao, querido, gracias. Chao, chao. Muy amable. Muchas gracias a usted. Un aplauso virtual para Esteban. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Creo que me corrigen los colaboradores. La próxima reunión es con el diputado Mario Cafiero del INAES, si mal no me acuerdo. ¿Está bien el secretario? Está bien, querido. La reunión es mañana. Perfecto. Sí, el 2 de julio, cumpleaños de Menem. Bueno, muchas gracias, Esteban, y que
Que anden las cosas bien por Tucumán. Muchas gracias. Un fuerte abrazo a todos. Gracias. Un abrazo, un abrazo.